el tema de hoy, ¿no? Que está relacionado con la didáctica. Ya en una anterior oportunidad, ustedes ya seguramente han llevado el tema de lo que es planificación educativa, ¿no? Entonces vamos a continuar hoy con el tema el tema que corresponde es didáctica, ¿no? Didáctica educativa, ¿no? En educación superior. No sin antes, ¿no? También agradecer a nuestras autoridades de la Universidad Pública del Alto por la confianza que depositan en mi persona para desarrollar estos cursos, ¿no? Mi nombre, me presento, mi nombre, licenciado Cosme Walter Condori, soy docente de posgrado de la UPEA. Muy bien, dicho eso, simplemente agradecerles nuevamente a todos ustedes por su asistencia y espero que la clase de hoy sea fructífera y podamos socializar, ¿no? ¿no? Mi intención es desarrollar este tema de manera que todos podamos al final salir satisfechos, ¿no? De reforzar nuestros conocimientos. Bien, a ver, empezaremos antes de entrar en el tema específico de lo que significa la didáctica en educación superior, hacer una rememoración de lo que significa la planificación educativa. A ver, vamos a ser un poco participativos en esta clase, ¿no? Quisiera preguntar a ustedes, ¿no? Ya han llevado, ya han pasado ese módulo sobre la planificación educativa. No debemos olvidar que cuando se habla de planificación educativa, ¿no? Lo que pretendemos es tratar de prever, ¿no? Hacer previsiones sobre lo que significa todas las actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El docente tiene que programar, tiene que planificar todas sus actividades educativas, ¿no? Y para ello existe una serie de métodos, una serie de herramientas, instrumentos que nos van a permitir hacer, ¿no? Ese proceso. Por ejemplo, la currícula, ¿no? Es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la currícula? A ver, alguien podría tal vez decirnos en qué consiste o definir qué es la currícula. Tienen la palabra, señores diplomantes. A ver, voy a dar la palabra a Genaro Quisbert. Genaro, licenciado Genaro, no sé, podría recordar. Buenas noches. ¿Escucha? ¿No? Sí, adelante. Hola. Un poco entrecortado. Hola, licenciado. Perfecto. Y el diseño es la organización de contenidos donde los objetivos de aprendizaje están delineados de manera que puedan ser graduados también y responde a la programación también. Estos contenidos no solamente son del carácter cognitivo, también tienen que estar delineados los objetivos actitudinales, los de procedimiento también. Entonces es un documento que sirve para estar cada vez más lejos de la improvisación y también un documento que está abierto y es flexible, dado que las personas que intervienen no solo es el maestro, pero también los directivos y la comunidad educativa. Debe ser flexible, debe ser abierto, puede modificarse y también debe evaluarse. Eso es, licenciado.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la currícula es un elemento fundamental, ¿no?, del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ese documento, como decía el compañero licenciado, ¿no?, a través de ese documento el docente seguía para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una serie de elementos, ¿no? Una serie de elementos como ser, en la currícula vamos a encontrar el contenido, ¿no?, el contenido de la temática, ¿no? Ahí en la currícula también vamos a encontrar seguramente la metodología que va a utilizar o desarrollar el docente en lo que significa el acto didáctico, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y así vamos a encontrar otros elementos cuando hablamos de la currícula. Muy bien, entonces, en la planificación del docente, ¿no?, tenemos que tocar un poco la parte de la currícula, pero planificar no es nada más que prever, habíamos dicho, ¿no? Es tomar previsiones respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La planificación, ¿no?, se clasifica en eh, una planificación, digamos, macro, ¿no?, una planificación meso, una planificación micro, ¿no? La macro, por ejemplo, se lo maneja en ¿no?, si hablamos de nuestro país, ¿no?, desde el punto de vista del ámbito de nuestro país, vamos a ver seguramente que la planificación macro se lo maneja desde el Ministerio de Educación, ¿no?, un ejemplo, ¿no? Una planificación meso quiere decir una planificación intermedia, seguramente se los va a manejar desde las direcciones departamentales, ¿no? Sí, y luego la planificación micro, ¿no?, que se los maneja desde las distintas unidades educativas, ¿no? Es una planificación que básicamente le compete, ¿no?, al docente, ¿no?, aquel elemento importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, pero ahora les decía, vamos a ver el tema de didáctica. ¿Qué es didáctica? Y la didáctica, al igual que la currícula, un concepto, un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la didáctica también es otro elemento fundamental, ¿no? Porque la didáctica tiene características muy especiales, ¿no? Si hacemos comparación entre didáctica y pedagogía, ¿no? A ver, paréntesis, ¿no?, para hacer una comparación también. Cuando hablamos dentro de lo que significa el campo educativo, cuando hacemos la comparación de los conceptos de educación, pedagogía, didáctica, ¿no?, eh, en algunos casos, ¿no?, estos conceptos casi tienen el mismo significado, ¿no? Aparentemente, ¿no? Educación y pedagogía llegan llegan a tener la misma concepción, el mismo contenido conceptual, ¿no? Pero tienen sus características, ¿no? Se dice que cuando se habla de pedagogía, ¿no?, la pedagogía estudia el proceso de enseñanza, ¿no?, la forma de enseñar a los niños, ¿no? Se ha creado con esa característica. No, entonces, pedagogía tiene ese carácter de, bueno, ha nacido, digamos, con esa definición, ¿no?, que la pedagogía sirve para educar a los niños. Pero en el tiempo ha ido cambiando esa definición y actualmente la pedagogía no es nada más que una ciencia que tiene como objetivo principal el de hacer análisis de
de las bases, los enfoques, las teorías educativas, ¿no? Por eso se dice que la pedagogía es, es una ciencia más teórica, porque hace análisis de lo que les decía, de los fundamentos, de las teorías, de las bases, de los principios que competen la educación, ¿no? Y mientras que la didáctica se caracteriza o se diferencia de la pedagogía en el sentido de que se refiere más a la parte práctica del quehacer educativo, ¿no? La didáctica está relacionado con, o es una, eh, es una parte del campo educativo que se ocupa de buscar estrategias educativas, estrategias dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso a la didáctica se los relaciona concretamente con el hacer, ¿no? La didáctica es eso. El docente tiene que aplicar, tiene que hacer, ¿no? Entonces, esa es la característica entre pedagogía y didáctica, ¿no? Los dos conceptos dentro del campo educativo, o sea, educación, proceso de enseñanza-aprendizaje, con esas particularidades. Pero veamos un poco a profundidad o un poco más, veamos un poco, les decía, bueno, quiero decirles, eh, hagamos un poco de revisión de la bibliografía respecto a lo que significa la didáctica, ¿no? Y para ello vamos a empezar a ver, a hacer análisis de lo que significa o de dónde proviene, ¿no?, el término didáctica, ¿no? La etimología. Entonces, aquí, según hay algunos autores, por ejemplo, aquí tengo, ¿no?, indican que etimológicamente la didáctica viene del griego didaktike, que quiere decir arte de enseñar, ¿no? Entonces de ahí proviene la didáctica, de didaktike, ¿no?, que significa arte de enseñar, ¿no? Inicialmente se lo ha manejado bajo ese criterio, o sea, en ese sentido, en el sentido de enseñar. De ahí nace la palabra didáctica. ¿Y cómo definimos la didáctica? ¿No? Seguramente vamos a encontrar una serie de definiciones respecto a lo que es la definición o el concepto de didáctica. Pero, a ver, aquí tengo uno que indica lo siguiente. La didáctica es el proceso. Adelante. Hola, hola, hola. Sí, dígame. Dice la grabación, por favor. Tenía problemitas con ello, con ese tema de la grabación. A ver, un minutito, voy a revisar, por favor. Ya, muchísimas gracias. Sí, ya, entonces, ahí está, hemos sido respondidos e indican que se está grabando. Gracias, licenciado. Bien, ¿no? Entonces continuemos, ¿no? Hemos hablado de la etimología de la didáctica y estamos viendo una definición de didáctica, porque seguramente vamos a encontrar muchas definiciones sobre didáctica, pero a ver, aquí tengo yo una definición que dice: la didáctica es el proceso educativo. Perdón, la didáctica en el proceso educativo es la disciplina pedagógica de carácter práctico que tiene por objeto específico la técnica de enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los educandos en su aprendizaje. ¿Quién ha hecho esta? Apellido Matos, en 1995.
¿no? Entonces, ahí ¿no? Matos define a la didáctica como lo hemos ido leyendo. Y dentro de este concepto o de esta definición, ¿no? Un elemento importante que indica Matos es que indica que la didáctica, ¿no? Es una disciplina pedagógica de carácter práctico, ¿no? Es de carácter práctico, lo que decíamos hace rato, ¿no? La didáctica se diferencia, digamos, de la pedagogía, ¿no? Porque tiene ese carácter práctico. Por eso, cuando hablamos de didáctica, seguramente vamos a hablar de estrategias educativas, ¿no? ¿Y qué son las estrategias educativas o las estrategias pedagógicas? ¿No? No son nada más que aquellas técnicas, aquellos métodos que nos van a permitir llegar al estudiante, que van a permitir al docente desarrollar ese proceso de enseñanza a través de una técnica, a través de una metodología, ¿no? Entonces, la didáctica es práctica. Por otra parte, a la didáctica se lo puede definir de tres formas. La didáctica como ciencia, la didáctica como arte y la didáctica como tecnología. Entonces tiene esas características la didáctica que, ¿no? que podemos definirla desde esos tres puntos de vista. ¿En qué consiste la didáctica como ciencia? La didáctica como ciencia es el que estudia y explica los fenómenos que suceden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica es una ciencia práctica de intervención y transformadora de la realidad, ¿no? En la clase, en el aula, el docente y el discente se encuentran. Y ¿no? Cuando hay la relación docente-discente, o sea, el discente es el estudiante. Cuando hay esa relación docente-estudiante, ¿no? Aparece el fenómeno, o mejor, aparece el acto didáctico, ¿no? El acto didáctico no es nada más que la comunicación que hay entre el docente y el estudiante, ¿no? Y esa comunicación tiene que ser seguramente una comunicación eficiente, una comunicación oportuna, una comunicación que pueda generar en el estudiante, ¿no? Nuevos conocimientos o optimizar los conocimientos del estudiante, ¿no? Actualmente existen una serie de teorías educativas, ¿no? Relacionadas con que con algunas características que se han ido investigando. Quiero decir, ¿no? Dentro del campo educativo hay modelos educativos como ser el tradicional, el conductista, el cognitivista, ¿no? Y el cognitivista, el constructivismo, ¿no? Son modelos educativos que se han ido gestando, se han ido desarrollando o trabajando en el transcurso del proceso, en el transcurso del tiempo. Todo lo que existe en nuestro planeta, en nuestra Tierra, todo lo que relaciona, ¿no? al hombre, ¿no? Tiene ese carácter, ¿no? De que todo cambia en la vida, ¿no? Y el campo educativo no está al margen de ello, ¿no? La educación cambia, tiene que cambiar necesariamente. Y actualmente ustedes saben que el campo económico está cambiando permanentemente. La educación
se relaciona de manera estrecha, de manera muy intensa con el área económica y por lo tanto el campo educativo tiene que adecuarse a esos cambios económicos, porque al final, ¿no? Una persona se educa, una persona adquiere conocimiento, ¿no? Adquiere conocimiento para formarse, para obtener una profesión. Y la profesión seguramente en determinado momento lo va a aplicar o lo va a desarrollar en alguna fuente laboral, en algún trabajo. Entonces, ese es el fin de la educación, es que el hombre, la persona, pueda ser competente en una función laboral, ¿no? Prestar sus servicios profesionales, ¿no? Pero para ello tiene que pasar por una serie de etapas educativas, llámese educación primaria, educación secundaria, educación superior, ¿no? O las universidades, ¿no? Hasta obtener su título profesional, ¿no? Y cuando hablamos de la didáctica como ciencia, ¿no? Como ciencia, la didáctica tiene que acomodarse a lo que significa el conocimiento científico, la investigación científica, el conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento, empírico, científico, pero no como ciencia, seguramente un conocimiento académico, conocimiento científico. Bien, pero sigamos, ¿no? Didáctica como ciencia, didáctica como arte, cómo y por qué se relaciona a la didáctica como arte, por qué se dice, ¿no? Ahí nos está indicando en su dimensión de realización práctica, la didáctica requiere de unas habilidades en sus agentes, habilidades que se acrecientan con la experiencia más o menos rutinaria. Lo que aquí nos quiere decir cuando hablamos o cuando relacionamos a la didáctica como arte, ¿no? Es cierto, el docente tiene que ser artista en su clase. Tiene que ser artista porque tiene que hacer gustar su materia, su tema. Tiene que saber darle ¿cómo se dice esto? A esa relación. Hola, a ver. La actitud, licenciado. Muy bien, ¿no? Tiene que haber una actitud positiva, una actitud de generar, ¿no? un ambiente de mucha imaginación, ¿no? De mucha imaginación para fortalecer el conocimiento de los estudiantes, para crear nuevos conocimientos. Por eso se dice didáctica como arte. El docente tiene que ser artista. Bien, ¿no? Entonces, sigamos a ver. También se habla didáctica como tecnología. Y cuando se habla de didáctica como tecnología, ¿no? Nos indica aquí que la naturaleza tecnológica de los conocimientos didácticos es algo aceptado por la comunidad científica sin reservas. Un conjunto de conocimientos es una tecnología si es compatible con la ciencia contemporánea y puede ser controlado por el método científico. En suma, se llama tecnología a la técnica que emplea conocimiento científico. Y cuando aquí, de otra forma, podemos decir que la didáctica como tecnología no es nada más que, por una parte, aplicar tecnología, conocimientos técnicos, tecnológicos. Y cuando hacemos análisis de esos dos conceptos, no estamos, mejor dicho, tratando de manejar, ¿no? una parte del proceso de lo que significa la investigación científica. Quiero decir, ¿no? La parte metodológica.
la metodología. ¿No? En todo en todo trabajo de investigación, ¿no? La parte de la metodología es determinante, ¿no? Por eso se habla de conocimiento científico, ¿no? Hace rato les decía, hay dos tipos de conocimiento, un conocimiento empírico y otro conocimiento científico. Y el conocimiento científico se diferencia del conocimiento empírico por la metodología, ¿no? Por la metodología. Dentro de lo que significa la metodología, vamos a aplicar seguramente una serie de métodos, una serie de técnicas. Vamos a manejar instrumentos de, por ejemplo, instrumentos de recolección de datos. Vamos a manejar instrumentos decía, ¿no? Recolección de datos, y a ellos seguramente vamos a continuar con lo que significa todo un proceso de lo que significa la elaboración de conocimiento. O sea, a ver, perdón, voy a omitir. Quiero decirles que cuando hablamos de metodología, les decía, vamos a aplicar una serie de instrumentos, ¿no? Como ser instrumentos para recoger, información, les decía, ¿no? Y a partir de eso vamos a ir continuando con una serie de pasos, ¿no? Vamos a hacer seguramente la organización de los datos que vamos a recoger, ¿no? Vamos a hacer análisis de esos datos, de esa información, ¿no? Y vamos a llegar en algún momento a tomar a las conclusiones, ¿no? A las conclusiones para tomar posteriormente decisiones, ¿no? Decisiones que van a ir orientados a mejorar, a fortalecer algún problema que seguramente se plantea el investigador, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de didáctica como tecnología, ¿no? Nuevamente, repito, estará relacionado con esa parte de la investigación científica con la metodología. Muy bien, a ver, continuemos. Pero también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los objetivos de la didáctica. ¿Qué persigue la didáctica? ¿Cuál es su fin, su finalidad? ¿No? Entonces aquí estamos planteando o se plantea una serie de objetivos didácticos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Algunos objetivos de la didáctica. Por ejemplo, uno de los objetivos de la didáctica dice llevar a cabo los propósitos de la educación, ¿no? Propósitos y objetivos tienen también mucha relación, pero se diferencian, ¿no? A ver, ¿cuál sería una diferencia? A ver, alguien podría decirnos tal vez una diferencia entre lo que significa objetivos y propósitos. A ver, porque después de todo, ¿no? A veces manejamos, ¿no? Manejamos indistintamente objetivo o propósito. Sin embargo, les planteo yo la pregunta, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre objetivos y propósito? Tienen la palabra, señores diplomantes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la diferencia principal que yo veo es que en el caso de los objetivos que se trazan para lograr, estos llegan a ser específicos para qué pasos debe seguir uno para lograr y alcanzar el objetivo. Mientras tanto, el propósito llega a ser también como una especie de objetivo que hay que lograr. Sin embargo, la planeación puede ser diferente, entonces no es necesario que este sea específico.
Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Alguien más quisiera participar? Licenciado. Adelante, licenciado Gonzalo. Buenas noches. Los objetivos, a diferencia de los propósitos, son específicos, medibles y alcanzables, y están enfocados en los beneficios para la enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, licenciado Gonzalo. No hay una diferencia abismal, no hay mucha diferencia, digamos, entre objetivos y propósitos, por eso en muchos casos, ¿no? Manejamos indistintamente. Sin embargo, cuando se habla de propósitos, se lo hace en función del corto tiempo, ¿ya? O sea, para objetivos de corto plazo, ¿no? Mientras que cuando hablamos de objetivos, bueno, los objetivos tienen su definición, tienen sus características. No, a los objetivos se los va desagregando de manera más sistematizada, ¿no? Por eso se habla de objetivos generales, se habla de objetivos específicos, ¿no? Se habla de cómo formular los objetivos, ¿no? Hay varios métodos de cómo podemos formular los objetivos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos indica que, ¿no? Debemos comenzar con un verbo en infinitivo, ¿no? Y luego ir respondiendo a una serie de cuestionamientos o a una serie de preguntas que nos vamos a hacer seguramente. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a...? ¿No? Responder a esas preguntas, no qué, cómo, por qué, dónde, cuándo, ¿no? Entonces, el análisis de los objetivos es un poco más sistematizado, sistemático, es más completo, ¿no? Sin embargo, propósito, ¿no? Tiene el mismo carácter de los objetivos, pero se los maneja, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo. Cuando ese objetivo está formulado en el corto plazo, ¿no? Entonces se convierte en propósito. Muy bien, ¿no? Entonces continuemos. Objetivos de la didáctica, habíamos dicho, ¿no? Llevar a cabo los propósitos de la educación. Ese es un objetivo. Otro objetivo, hacer la enseñanza y el aprendizaje más eficaces. Ese es otro objetivo de la didáctica. Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, psicología, sociología, filosofía, que puedan hacer la enseñanza consecuente y coherente. Otro objetivo, orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del estudiante, de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente en función de sus esfuerzos de aprendizaje. Otro objetivo, adecuar la enseñanza a las posibilidades de los estudiantes. Y así tenemos varios otros objetivos que ustedes que estamos viendo acá, ¿no? En esta diapositiva, y que seguramente van a encontrar otros objetivos, pero que están relacionados básicamente a el proceso de enseñanza-aprendizaje, a aplicar, a poner en práctica, ¿no? A poner en práctica el acto didáctico, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capítulo 3 de Muertos. Veamos ahora en qué consiste, también cuál es el objeto de estudio de la didáctica. Y en algún caso, ¿por qué estudiamos la didáctica? Autores, voy a interpretar, puede ser a través de una entrevista, puede ser a través de objeto de estudio de la didáctica, o una relación. Por ejemplo, las investigaciones históricas, puedo utilizar un tipo de investigación exploratoria. El objeto material de la didáctica es el puede ser un primer momento de investigación cuando yo quiero recolectar
antecedentes sobre una temática muy poco abordada. De métodos y actualmente, por ejemplo, el COVID amerita, por ejemplo, el COVID en bebés o en infantes. Hay muy poca información, entonces puede ser una investigación exploratoria, porque no hay bastante información. Las investigaciones descriptivas nos van a ayudar a mostrar una realidad, esta realidad tal y como se encuentra. Nos sirve mucho para hacer diagnósticos, para conocer situaciones actuales, para describir contextos o fenómenos y las problemáticas que suscitan en determinados lugares, en determinados fenómenos. Eficaces para desarrollar las correlacionales, este tipo de investigaciones correlacionales pueden ser, hay muy poca información, entonces puede ser una investigación exploratoria, porque no hay estrategias educativas, las estrategias, existen muchas estrategias educativas, ¿no es cierto? Podemos hablar de la mesa redonda, podemos hablar de lo que actualmente maneja el docente con esta pandemia. Hemos ido manejando a través del Internet, ¿no? PowerPoint, ¿no? Las plataformas educativas, no llámese PowerPoint, Visio, no sé, una serie de plataformas que han permitido, ¿no? Han permitido la comunicación entre docente y estudiante. Para Fernández, en 1981, el objeto formal de la didáctica es la actividad docente-discente con los métodos adecuados, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Un autor, Fernández, en 1981 ya decía que el objeto formal de la didáctica es la actividad, ¿no? Docente-discente, ¿no? ¿A través de qué? A través del manejo de los distintos métodos, ¿no? Método, ¿no? Por ejemplo, los mapas conceptuales también son otro tipo de métodos para desarrollar el acto didáctico, el proceso de enseñanza, la relación entre docente y estudiante. Y cuando hablamos, bueno, hemos estado manejando bastante ese concepto, ¿no? de esos términos, proceso, enseñanza, aprendizaje, acto didáctico, ¿no? El acto didáctico es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí vamos a continuación, vamos a desarrollar qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Siempre tomando en cuenta como elemento fundamental la didáctica. Bien, entonces, cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Comencemos por desarrollar la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? ¿En qué consiste? ¿No? Lo mismo, cuando hablamos de enseñanza, tiene su etimología. O sea, ¿de dónde proviene ese término enseñanza? Proviene del latín insignare, que significa señalar hacia o mostrar algo. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, y desde el punto de vista de la etimología, ¿no? Proviene del latín insignare, que significa señalar hacia, mostrar algo. ¿Y cómo definimos la enseñanza? ¿No? La enseñanza es una actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante, puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias, elementos culturales y contextuales, ¿no? Y contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el estudiante aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje, ¿no?
Ahí tenemos una definición de lo que significa enseñar, la enseñanza. Pero seguramente mis queridos diplomantes van a encontrar en otros textos, en otros documentos, una serie de definiciones. No hay una única definición. ¿No? Entonces, pero en todo caso la enseñanza, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de enseñanza, es una actividad humana intencional, ¿no? Que aplica el currículum. O sea, en el currículum, ¿no? Vamos a ir definiendo todo lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Y en este caso simplemente estamos haciendo análisis de la enseñanza, ¿no? Lo que hemos leído. Y cuando se habla de enseñanza, ¿no? Se hace distintas interpretaciones. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquí lo vamos a hacer algunas interpretaciones, ¿no? Uno, ¿no? Inciso A, en sentido originario. ¿No? En sentido originario significa mostrar algo a alguien. Vulgar o coloquial, enseñar equivale a transmitir conocimientos o instruir, ¿no? Desde un punto de vista en el sentido originario. Otra forma, desde otro ángulo, digamos, también se lo puede interpretar a la enseñanza como logro o adquisición de aprendizajes. Desde el punto de vista del discente que aprende, ¿no? Enseñar es aprender cómo, enseñar es a aprender cómo vender. Enseñar es a aprender, cómo vender es a comprar. Entonces, bueno, ahí una interpretación muy importante, ¿no? ¿No? De esas frases que dice, enseñar es a aprender, cómo vender es a comprar, ¿no? Esa relación. Otra interpretación, ¿no? Como actividad intencional. Destaca la intención, más aún que el éxito obtenido. Se puede no conseguir el máximo rendimiento, pero la enseñanza será igualmente un proceso intencional, con algún objetivo previsto, anticipando las conductas que se darán más tarde. ¿No? ¿No? La enseñanza es una actividad intencional. El docente tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? La intención es que el estudiante, ¿no? Refuerce sus conocimientos o aprenda nuevos conocimientos. Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde el punto de vista técnico para conseguir los fines y objetivos didácticos, como desde el punto de vista ético. Y como actividad interactiva, tiene un carácter relacional o comunicativo, que se produce en una institución, ¿no? Marco de actuación, espacio y tiempo prefijados. Y como actividad reflexiva, se opone a la repetición rutinaria de actos mecánicos. Podemos hacer análisis, ¿no? De estos incisos E y F, pero creo que el tiempo no nos va a permitir, ¿no? Sin embargo, el último inciso, ¿no? es importante cuando dice como actividad reflexiva. Se opone a la repetición rutinaria de actos mecánicos. O sea, en la enseñanza, ¿no? Cuando desarrollamos o cuando estamos aplicando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos que, o el docente tiene que tomar en cuenta que tiene que tomar en cuenta la forma de aplicar estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias van a permitir, ¿no? Desarrollar actividades reflexivas? No hacer de la clase
¿no? Una clase repetitiva, una clase rutinaria, ¿no? De actos mecánicos, sino hacer una clase reflexiva a través de actividades reflexivas, ¿no? Y para ello, el docente tiene que valerse de una serie de estrategias innovadoras, ¿no? En estos tiempos se habla de estrategias innovadoras, se habla de el modelo educativo por competencias, ¿no? Estamos hablando actualmente, se está manejando ese concepto de el modelo educativo por competencias. ¿Y cuál será la característica o en qué consistirá ese modelo educativo por competencias? A ver, hagamos un paréntesis en esto, señores diplomantes. ¿Cuál sería una característica importante dentro del modelo educativo por competencias? A ver, tienen la palabra, señores diplomantes. Hola, hola, hola. A ver. Hola. Sí, sí, tiene que ver un poco con las competencias, con un modelo de aprendizaje, digamos, centrado en el alumno, ¿no? Y además, la competencia tiene que ser entendida como los conocimientos, las habilidades, las destrezas que tiene una persona, ¿no? Entonces, un modelo educativo basado en las competencias no se centra solamente, digamos, en lo cognitivo, ¿no? Sino también en la parte actitudinal y, bueno, en general en todo, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, ¿no? Es cierto. Adelante, adelante. Gracias, licenciado. Habla Gerardo. Sí, adelante. Y hay una frase que cabe muy bien en esta oportunidad, licenciado, que es la siguiente. Dice, la comprensión mental no garantiza en absoluto su puesta práctica. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que generalmente se estudia, ya sea en el colegio, posteriormente en la universidad, luego se egresan, pero esos egresados, esos ingenieros, abogados, se los ve trabajando tal vez de otros rubros, de chofer, de comerciante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La comprensión mental no ha garantizado su puesta práctica. Entonces, este nuevo modelo, trata de solucionar esa falencia para que aquel profesional que egrese de la universidad sea efectivo, tenga esa práctica y pueda ejercer su profesión a la cual ha estudiado, ¿no? Entonces, creo que yo más o menos resumiendo, llego a esa conclusión, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Tiene mucha razón, ¿no? Cuando se habla actualmente del enfoque de competencias o de la educación por competencias, ¿no? La característica o el objetivo que persigue este método es que el docente y el estudiante cambien la forma de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué sentido? ¿No? En el sentido de lo que asumo, ¿no? algunos conceptos que nuestro colega licenciado ha indicado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que un profesional, una persona que se forma para determinada función laboral, obtiene una profesión, ¿no? Pero no ejerce la profesión que ha estudiado. ¿Por qué? Seguramente ha habido alguna debilidad en la formación que ha tenido, ¿no? Y se dice que en el modelo tradicional, en el modelo conductista, ¿no? Que se ha aplicado años atrás,
y que todavía actualmente algunos docentes, o no sé en qué porcentaje, pero todavía seguimos, ¿no?, manejando ese modelo. ¿No? Es un modelo que se dice es un modelo más teórico. Es un modelo, no, básicamente es eso, dicen, ¿no? Es un modelo teórico. Pero lo que se quiere es tener un modelo más práctico. Y ahí entra este modelo de educación por competencias, ¿no? Cuando se habla de una educación por competencias, se está caracterizando, se está queriendo de manejar conceptos como destrezas, ¿no?, habilidades, destrezas, o sea, poner en práctica, ¿no?, los conocimientos que uno adquiere también en el proceso de formación, ¿no? Entonces, eso dicen los investigadores, indican que hace falta esa parte en la educación, ¿no? Y por eso se está manejando actualmente el enfoque o el método el modelo de competencias, ¿no?, que consiste o que tiene esa característica de hacer, ¿no?, poner en práctica la teoría que hay que ir haciendo o desarrollando paralelamente, teoría y práctica. Pero la práctica, dicen, debería ser más que la teoría, ¿no? Entonces ahí está el enfoque, ¿no?, la metodología. Muy bien, pero a ver, continuemos. Hablamos, ¿no?, de distintas formas de interpretar la enseñanza, ¿no? Y eso hemos visto acá rápidamente. Bueno, también, si hablamos de enseñanza, vamos a tener que hablar de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué significa? No, también aquí he punteado de dónde proviene el aprendizaje. Y su etimología indica que el aprendizaje proviene del latín aprendere. Aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo, ¿no? Es decir, que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en el acto didáctico. Y cuando definimos aprendizaje, vamos a decir que aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista vulgar, se podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia. Pero ocurre que no siempre nos perfeccionamos al aprender, porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso perjudiciales, ¿no? En otras palabras, no podemos decir que, bueno, cuando hablamos vamos a un poco relacionar enseñanza y aprendizaje. La enseñanza, ¿no?, desde el punto de vista del campo educativo, la enseñanza está relacionada más con el docente. El docente es que tiene que manejar estos conceptos que hemos hablado, ¿no?, su definición, sus interpretaciones y otras caracterizaciones respecto a enseñanza, porque el docente es quien aplica la enseñanza, quien utiliza este concepto. Mientras que el aprendizaje está relacionado más con el estudiante, porque es el estudiante quien tiene que beneficiarse de conocimientos. Y el aprendizaje es eso, ¿no? El estudiante se beneficia de los conocimientos que imparte el docente, ¿no? Pero en el modelo tradicional, ¿no?, se dice que el docente tenía, el docente era quien tenía el conocimiento absoluto, se dice, ¿no? Pero actualmente no es así. El docente es un simple facilitador de conocimientos, ¿no? Pero
En todo caso, se maneja estos conceptos, ¿no? De enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Y repito, el aprendizaje está relacionado más con el discente, con el estudiante. ¿No? Y aquí hay una definición de lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El proceso de enseñanza es un conjunto de una serie de actividades continuas e interrelacionadas con el propósito de plantear situaciones de aprendizaje con la posibilidad de aprender en cualquier ámbito educativo, para lograr cambios favorables de conducta del educando. Entonces aquí, cuando se define el proceso de enseñanza-aprendizaje, se está conjuncionando esos dos conceptos. Enseñanza-aprendizaje, ¿no? Decíamos que la enseñanza está muy relacionado con el docente y el aprendizaje relacionado directamente con el estudiante. Entonces hay que conjuncionar, hay que buscar estrategias para que esa comunicación, para que esa relación entre esa relación de los conceptos de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Puedan tener frutos eficientes, ¿no? Pueda tener utilidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Está dado por, seguramente, por una parte, el docente y por otra parte, el estudiante, ¿no? Ambos tienen que poner, como decía nuestro colega licenciado hace rato, ¿no? Actitud. Tienen que poner actitud, el docente, actitud positiva en la enseñanza y el estudiante su actitud positiva para el aprendizaje. Pero también veamos, bueno, la didáctica, ¿no? La didáctica como es una parte de la educación. La educación es una ciencia y por lo tanto la didáctica tiene principios. Los principios en cualquier proceso científico, académico, teórico, ¿no? Debemos manejar bases, principios, ¿no? Y aquí tenemos algunos principios de la didáctica, ¿no? Por ejemplo, he apuntado algunos, ¿no? Algunos principios de la didáctica, ¿no? Principio de individualización, principio de socialización, principio de autonomía, principio de actividad, principio de creatividad. O sea, cuando se dice principio, partir. El docente tiene que partir de estos conceptos, del concepto de la individualización, del concepto de la socialización. O sea, tiene que tener el docente tiene que tener en mente estos conceptos que se convierten, ¿no? Que se lo está manejando como principios. Socialización. Tiene que socializar el conocimiento. El docente tiene que hacer eso. Tiene que aplicar el principio de autonomía. El docente tiene que buscar estrategias para desarrollar, ¿no? Procesos de enseñanza, aprendizaje con autonomía, se dice. Principios de actividad, ¿no? Hacer que la clase sea dinámica, activa, ¿no? Creatividad, ¿no? Hacer que el estudiante en la clase sea creativo, busque o aplique estrategias creativas, ¿no? En su proceso de aprendizaje. No, y hay otros principios, estos que hemos indicado, los podemos tomar como principios generales, pero hay algunos otros principios también, ¿no? Básicamente relacionados con el conocimiento, ¿no? Aquí los he punteado como principios de aspecto cognitivo del aprendizaje, o sea,
desde el punto de vista del conocimiento del aprendizaje, ¿no? Entonces, esos principios aquí se dicen, no, aprender es construir conocimiento. Lo aprendido se basa en lo adquirido previamente. Aprender es relacionar. El aprendizaje está orientado a metas. Aprender a aprender. El aprendizaje es influido por el contexto, ¿no? Entonces el docente tiene que tomar en cuenta estos principios cuando va a aplicar o cuando está dentro de lo que se llama la didáctica, ¿no? Dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, voy a dar participación también a nuestros queridos diplomantes, ¿no? Hablemos de este principio relacionado al conocimiento. A ver, algo para un poquito para debatir, no para debatir, sino para socializar, ¿no? ¿Qué podemos decir de este principio? El aprendizaje está orientado a metas. Perdón. A ver, alguien podría tal vez compartir, socializar un poco ese principio. Aprender, a ver, ¿qué hemos dicho? El aprendizaje está orientado a metas. Tienen la palabra, señores diplomantes. Alexia, licenciada Alexia, a ver, podría compartirnos un poco acerca de cómo interpretaría usted el aprendizaje está orientado a metas. Hola, hola, hola. Bueno, me parece que la licenciada Alexia tiene problemitas de conexión. A ver, alguien que ver algún comentario sobre ese principio. Ya, licenciado. Adelante. Ya. Yo considero que es importante. Perdón. Adelante, adelante. Yo considero que sí es importante porque desde que nosotros nos planteamos un objetivo, entonces al lograr las metas, nosotros conocemos si los conocimientos que han adquirido se pueden perfeccionar o si existe algún tipo de falencia o algo, y estas ya pueden ser pulidas, o también podemos ver con satisfacción que todo lo que se ha llevado a cabo en el desarrollo de las materias han sido correctas. Ya, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Sí, adelante, adelante. Ya, gracias, licenciado. Bien, tal como dice, el aprendizaje está orientado a metas. Hablando de didáctica, si bien el docente, como hemos visto anteriormente, tiene esas facultades de creatividad, de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto indica que no tendría que salirse del norte de la meta, de la malla curricular, de la malla curricular, con el cual es una guía, entonces no tendría que salirse a pesar de su creatividad, de su autonomía. Ahí voy, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Gerardo. Muy bien, muy oportuna su intervención, ¿no? Usted ha hablado de que hay objetivos, hay metas que se tienen que cumplir,
¿no? Ha ido relacionando a la planificación educativa, ¿no? Lo que se había visto anteriormente. O sea, para eso planifica el docente, ¿no? Planifica las actividades que va a desarrollar a lo largo de todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido no debe faltar el objetivo, no debe faltar las metas, porque a través de esos elementos, a través de los objetivos, a través de las metas que ha alcanzado o no ha alcanzado, seguramente el docente va a poder mejorar o a rectificar algunos errores que hubiese cometido en determinada planificación educativa, algunos errores que hubiera encontrado en los contenidos que ha ido desarrollando, ¿no? en la formación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces siempre va a ser importante tener ese principio. El aprendizaje está orientado a metas, ¿no? Si hablamos de ese principio, tenemos que hablar de una planificación educativa, del desarrollo de los contenidos de esa planificación, que estará orientado por objetivos, por metas, y en última instancia hacer, ¿no?, la autoevaluación o la evaluación para determinar si se está orientando el proceso educativo de manera correcta, ¿no? Entonces esa es la intención de este principio. Muy bien, a ver, continuemos. Vamos a ver ahora, ¿no?, siempre hablando de didáctica, vamos a ver la división y clasificación de la didáctica, ¿no?, ya para ir terminando nuestra clase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de división y clasificación de la didáctica, vamos a tener que hablar de uno de los primeros investigadores educativos, ¿no?, Juan Amos Comenio, ¿no? Es un investigador que ha hecho bastante análisis de la teoría educativa, ¿no?, del campo educativo. Entonces, este investigador, ¿no?, uno de los primeros investigadores en el campo educativo, Comenio, lo clasifica a la didáctica de tres formas, ¿no? Según Comenius, entonces, la división o clasificación de la didáctica se hace, Comenius lo hace de la siguiente manera: lo clasifica en matética, en sistemático y en metódica, ¿no? Lo clasifica en esas tres formas, ¿no? Una matética, una sistemática o sistemático y una metódica. ¿En qué consiste la matética, ¿no? Para Comenio, la matética se refiere a quién aprende. Esto es, el estudiante. ¿Quién aprende? El estudiante. O sea, el elemento fundamental, ¿no?, para Comenio, ¿no?, el estudiante. ¿Quién aprende, ¿no? Es fundamental. Sabe quién aprende, hacia quién va a ser orientado el aprendizaje, ¿no? En eso consiste la matética, ¿no? Ayuda a identificar el tipo de estudiante por estudiantes visuales, estudiantes auditivos, estudiantes kinestésicos, ¿no? Según Comenius, ¿no?, también se va a dividir en ese tipo de estudiantes, ¿no?, desde el punto de vista de la matética, ¿no? Y más aún todavía va haciendo un detalle más pequeño, ¿no? O sea, tipos de estudiantes en clase: estudiantes neófitos, estudiantes hiperdidácticos, estudiantes desinteresados, ¿no? Para Comenius, entonces, la matética significa eso, ¿no?
Su elemento importante cuando habla de matética es el estudiante. Y dentro de ese concepto va a ir desagregando, ¿no? y clasificando a los estudiantes, ¿no? Como decíamos aquí, estudiantes visuales, auditivos, kinestésicos, y más todavía sigue desagregando, ¿no? Cuando habla de tipos de estudiantes en clase, estudiantes neófitos, estudiantes hiperdidácticos, estudiantes desinteresados, ¿no? Para Comenius, esa es una clasificación, ¿no? Desde el punto de vista de la matética, por una parte, pero también para Comenius, ¿no? La didáctica también se clasifica en sistemática o sistemático, ¿no? Y cuando hablamos de sistemática o sistemático, se refiere a la organización o estructura de la clase, ¿no? Comenio propone alternativa para promover una clase con significado. Eso significa 3 momentos para la clase, ¿no? En la clase dice debe haber 3 momentos. Una, el preámbulo, que significa preparar a los estudiantes para recibir con significado la clase. 2, tema central, contenido a desarrollar con diversa metodología de enseñanza-aprendizaje. Y 3, postmotivación, es automotivación del educando, no es obligado por el maestro, es decir, autotarea del estudiante, ¿no? La postmotivación. Y por último, la metódica, ¿no? Su clasificación, o la clasificación de Comenio es esa, ¿no? Repito, matética, sistemática o sistemático y metódica, ¿no? La metódica es la manera, forma y estilo de dar la clase, es decir, se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte de enseñar propiamente dicho. Entonces, para Comenio, esa es una clasificación de la didáctica. Pero, de otra parte, o desde otro punto de vista, también hay otro tipo de clasificación, ¿no? Es una clasificación, aquí le decimos, una clasificación interna de la didáctica, ¿no? O sea, la que generalmente manejamos. Por ejemplo, se maneja la didáctica general, se maneja didáctica especial o didáctica específica, ¿no? También hay una didáctica diferencial, ¿no? Entonces, desde otro punto de vista, la didáctica tiene esa clasificación. Repito, didáctica general, didáctica especial o didáctica específica y didáctica diferencial. Por último, vamos a ver los componentes o elementos de la didáctica. Ya hace rato en toda esta clase hemos ido viendo, ¿no? Hemos ido haciendo uso o analizando los elementos de la didáctica, ¿no? Pero aquí un poco ya lo vamos a puntear más concretamente. Por ejemplo, un elemento de la didáctica va a ser el elemento importante, el estudiante. Es un elemento de la didáctica. Es el sujeto que aprende, el que adquiere el conocimiento a través del estudio o de la experiencia. Es un proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, conductas, habilidades y destrezas. Esto implica un proceso de interacción, reconstrucción, comprensión, innovación, sistematización y operativización de la información, ¿no? Ese es el estudiante. Luego, otro elemento importante de la didáctica es el profesor, ¿no? El profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de estímulo que lleva al estudiante a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. Otro elemento importante en este tema de la didáctica, ¿no? Estudiante, profesor, otros elementos, los objetivos. Es la imagen o representación previa de las transformaciones a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje que guían el conjunto de acciones a realizar para conseguirla, ¿no? Esos son los objetivos. El contenido, otro elemento
componente de la didáctica, ¿no? Que es el contenido, el objeto de aprendizaje, contenido. Otro elemento, los métodos y técnicas de enseñanza, ¿no? Métodos y técnicas de enseñanza son las estrategias, métodos, técnicas, acciones y operaciones que se requieren para alcanzar las metas propuestas. Otro elemento, los medios, los recursos didácticos. ¿Qué son estos? Se refiere a todo apoyo que potencia la acción del estudiante sobre su objeto de conocimiento. Puede tener diferentes características, distintos grados de dificultad, diversas funciones según la etapa del proceso de asimilación en el que se encuentran los sujetos, o sea, los estudiantes. Otro componente, el medio geográfico, económico, cultural y social. Esto, o sea, el ámbito y las distintas áreas, ¿no? En este caso, el área económica, cultural, social y otros. ¿No? Y por otra parte, o por último, mejor, no debe faltar la evaluación, ¿no? En todo proceso, la evaluación va a estar presente. Y aquí, cuando hablamos cuando hacemos análisis de la didáctica, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No debe faltar la evaluación. ¿Para qué? ¿No? Para ir reformulando si está mal, para ir reforzando si está bien, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para eso sirve la evaluación. Muy bien, señores diplomantes, ¿no? Hemos terminado con el tema de hoy. Por favor, alguna consulta, algún comentario. Tienen la palabra, señores diplomantes. Hola, hola. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Tienen la palabra. Me parece que no hay ninguna pregunta. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada esta sesión. Les agradezco su asistencia, agradezco su participación y seguramente nos vamos a estar encontrando en otra oportunidad. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta otro día. Hasta luego, señores diplomantes.